Muy buenas tardes y bienvenidos a esta videoconferencia. Hoy tenemos con nosotros a Hans Ulrich Gumbrecht y vamos a presentar la traducción del libro que escribió Hans Sepp, El espíritu del mundo en Silicon Valley. La historia, el autor ya es conocido por muchos de los asistentes porque Sepp ha estado con nosotros presentando este libro en su versión en alemán hace un año físicamente en el auditorio y tuvo un coloquio con nosotros también hace unos meses ya en medio de la pandemia hablando pues, de los temas que él domina. El coloquio sobre el libro, que estaba previsto hacerlo presencial, lo vamos a hacer por videoconferencia y lo hacemos hoy porque el libro está ya publicado y está disponible para la venta. Una de las cosas que decimos siempre cuando hacemos coloquios sobre un libro es que el coloquio es muy importante, pero es muy importante también comprar el libro y leerse el libro. Lo que vamos a tratar es de dar algunas ideas relacionadas con el libro, pero el coloquio está muy bien, pero leerse el libro está también muy bien. La historia del libro y la traducción viene del coloquio que hicimos aquí de la versión del libro en alemán. Conocimos a Sepp a través de José Luis Villacañas, que nos presentó y vino aquí a tener un coloquio sobre la versión en alemán. Y ese día, en el cóctel que tuvimos aquí en la terraza, pues Sepp nos comentó la posibilidad de que el libro pudiera estar traducido. Siendo él un hablante impecable de nuestro idioma, pues tenía todo el sentido que estuviera traducido. Y hablamos con Roger Domingo de Planeta y Rullé nos ayudó mucho y bueno, pues el resultado de esa conversación en ese cóctel es el libro que ahora mismo todos pueden comprar. Yo lo voy a pasar fenomenal en este rato con Sepp porque siempre lo paso bien cuando hablo con él y espero que todos los asistentes pues lo pasen por lo menos también como yo. Vamos a estar como 1 hora y cuarto hablando de algunos contenidos del libro y de otras cosas que yo creo que también serán muy interesantes. Sepp Hans Umbrecht es eh, bueno, yo creo que es una perspectiva muy valiosa sobre la realidad. Él, yo creo que es un sabio, de los pocos sabios que hay en este tiempo, es un pensador de primerísimo nivel, que además cuenta con una peripecia biográfica que es única, porque él nació en Europa, en Alemania, pasó su juventud en Europa, desarrolló su carrera profesional en Europa y en un momento dado hizo el cambio a Estados Unidos y además al sitio de Estados Unidos donde probablemente la situación era más radicalmente opuesta, que era Silicon Valley. Y desde ahí pues tiene una atalaya perfecta para observar el mundo y de hecho pues el título del libro es El espíritu del mundo en Silicon Valley, que ahora nos explicará el por qué, pero el subtítulo es Vivir y pensar el futuro. Y yo creo que bueno, pues ese futuro que cada vez nos llega más deprisa y que nos sorprende, pues es alguien al que conviene de vez en cuando preguntar porque pues, nos da muchas pistas sobre todo no solamente de lo que va a pasar o de lo que está pasando, sino de la importancia de las cosas que están pasando y cómo debemos dejar que estas cosas nos afecten. Sep, la primera pregunta que te quería hacer, bienvenido, era por el libro. Siempre intento preguntar a los escritores qué es lo que quieren comunicar con el libro y la primera pregunta que quería hacer, ¿qué es lo que quieres transmitir con este libro? Bueno, muchas gracias por la iniciativa, por haberme traído a Madrid el año pasado. Desde luego me encantaría estar ahí presencialmente y gracias por la producción del libro, o sea, todo el mundo ya lo ha visto. Um, Ahora, respondiendo a tu pregunta, intentando hacerlo no como un profesor emeritus, sino directamente, debo mencionar que la existencia de la primera versión, de la versión original de este libro, no fue realmente mía. O sea, yo a lo largo de mis ya 31 años en Silicon Valley, había publicado en los medios, sobre todo germanohablantes, no exclusivamente germanohablantes, pero en Alemania, en Suiza, en Austria, ensayos sobre el fenómeno de Silicon Valley. ¿Sabes? Desde el principio, cuando llegué a California para vivir ahí constantemente en el 89, por casualidad en el 89,
Silicon Valley ya existía como nombre, pero Silicon Valley ni la tecnología electrónica fue lo que es hoy. Entonces casi se podría decir que yo tenía acumulado a lo largo del tiempo como notas, como artículos publicados, como ensayos, o sea, como un archivo, pero yo no estaba muy consciente de aquel archivo, o sea, yo estaba consciente de que estaba cada vez más viviendo en Silicon Valley. Y luego fue un amigo, o sea, muy académicamente cualificado, él es el doctor de filosofía de la Universidad de Zurich, en Suiza, una de las mejores universidades en Europa, pero él también es editor de la parte cultural de lo que yo considero, y no solo yo considero, el mejor diario en lengua alemana, y es la Neue Zürcher Zeitung. O sea, hay mucha gente en Alemania que encuentra que el mejor diario en lengua alemana, y la venta prueba esto, que es la Neue Zürcher Zeitung. Y René Scheu, mi amigo René Scheu, con primer nombre francés, René, y luego Scheu, S-C-H-E-U, fue realmente él que me dijo que, mira, tú tienes aquel archivo, aparte publicado con nosotros, o sea, no todo está publicado, ¿por qué no haces un libro de esto? Y yo pensaba que iba a ser el típico libro, o sea, colectivo, colección de artículos sobre un tema, pero mi amigo René, que tiene como la mitad de mi edad, está mucho más joven, me dio bastante trabajo, o sea, todas las contribuciones originales están retrabajados y así estoy orgulloso que me ha dicho mucha gente, o sea, una vez que salió el libro en alemán, luego va a salir después de la edición española también en Brasil, en una versión portuguesa y una ucraniana en Kiev, pero la mayoría de la gente no se daba cuenta de que no estaba un libro, o sea, monolítico, ¿no? O sea, que era básicamente una colección. Y quería mencionar esto en primer lugar porque sí, es un libro tanto mío como de René, que realmente es el editor que me hizo propuestas en ese sentido. Y también y sobre todo, él tuvo la visión de que esto tal vez era más que un archivo, ¿no? Que esto realmente, o sea, ese diario acumulado a lo largo de, bueno, no 31 años, pero 25 años, tenía el potencial de una hipótesis central. Y la hipótesis central realmente es un poco lo que explica el título del libro, pero también explica la perspectiva que yo espero que sea todavía provocadora para Europa. Y es la siguiente. O sea, el filósofo Hegel, que le vemos en la portada con auriculares de nuestro tiempo, el filósofo Hegel estaba obsesionado, lo cual no es natural en un filósofo tan dedicado a las ideas. Estaba obsesionado con la pregunta en qué lugar concreto, lugar geográfico, estaría el espíritu del mundo. El espíritu del mundo, que es la energía intelectual que según él está constantemente transformando el mundo, que está detrás de la concepción de historia H mayúscula que tiene Hegel. Y, por ejemplo, la primera vez que eso fue el año del señor o de Hegel, 1807, él vio como Napoleón atravesaba a caballo la pequeña ciudad universitaria, pero muy importante en aquel tiempo, de Jena, cerca de Weimar, donde estaba Goethe. Y decía, escribía un amigo suyo una carta ese mismo día, dice que he visto la incorporación del espíritu del mundo a caballo. Y es importante decir que eso no fue una metáfora para él. Él pensaba realmente que Napoleón, él fue bastante poco patriótico, no estaba nada antinapoleónico, como Goethe también, que Napoleón incorporaba el espíritu del mundo y que por esto en aquel momento que él lo había visto, el espíritu del mundo se había encontrado concretamente, geográficamente en Jena. Entonces, luego más tarde en su vida, Hegel llegó a la pregunta un poco narcística, pero cuando él ya a partir de los años 10 del siglo XIX estaba de súper catedrático en la Universidad de Berlín, en la universidad que hoy se llama Universidad Humboldt de Berlín. Él decía que ahora el espíritu del mundo está en Berlín, está de hecho en la universidad y está en mi cátedra, y está en mi cátedra que la historia mundial se va a cumplir. Bueno, nadie hoy en día cree en esto.
sin embargo, o sea, al contrario, los llamados hegelianos de izquierda, no tanto políticamente de izquierda, pero lectores de Hegel, entusiastas, pero críticos, decían, no, eso no puede ser. La historia no se ha cumplido en la cátedra de Hegel, y uno de los primeros fue el joven Karl Marx, que decía, debemos preguntar dónde está ahora este espíritu, ¿no? Bueno, y no voy a, bueno, sería interesante preguntarse cuáles son las respuestas precisas de Marx, pero mi pregunta era muy concretamente y muy hegelianamente y nada metafórico. Si Hegel renaciera hoy, o si nosotros nos ponemos la misma pregunta de Hegel, ¿dónde está el espíritu del mundo hoy en día? ¿Dónde diríamos que está hoy en día? Bueno, es una pregunta de hace 2 o 3 años que me la puse seriamente. Y pensaba, deberíamos decir que está en Silicon Valley, porque un lugar muy reducido, o sea, Silicon Valley, la extensión de Silicon Valley es mucho menor que Madrid, también tampoco es un valle, o sea, es región de Silicona, ¿no? Es muy pequeño, es como 2 o 3 barrios de Madrid, como el centro de Madrid, pero cambios, transformaciones muy profundas que durante los últimos 30 años, y a pesar de todo el mundo siempre anunciando que esto se va a acabar, que han llegado desde ahí, son tremendos. Y también quiero insistir que cuando yo digo que el espíritu del mundo hoy en día está en el Valle de Silicon, en Silicon Valley, no me estoy refiriendo a mí mismo como Hegel, no me estoy refiriendo a un departamento de literatura comparada, de filosofía en Stanford, por buenos que sean esos departamentos, me estoy refiriendo a personas que hacen cosas que yo no consigo hacer, pero que yo aprovecho, a personas que están escribiendo código, personas que producen software. O sea, yo quiero decir que aquellos productores adictos de software que están transformando las posibilidades que tenemos con la tecnología electrónica, ellos son, en mi modo de ver, el equivalente de hoy de lo que solía ser un Hegel en la cátedra, no, que Napoleón para Hegel en Viena y Hegel para él mismo en la cátedra en la Universidad de Berlín. Pero de nuevo, eso es menos la Universidad de Stanford, que tiene que ver que esto, pero sobre todo son varios miles de personas que están produciendo adictamente software. Eso es mi hipótesis básica. Esta es esa trayectoria, esa provocación por una tesis bastante fuerte que también le agradezco a mi amigo René Schor de la Neue Zürcher Zeitung. Sí, yo creo que hay que darle la enhorabuena a René porque te animara a organizar el libro y a profundizar. Sí. Y yo quería avanzar en la idea de los programadores de Silicon Valley. Uh-huh. Y me interesa mucho, pero que esto irá saliendo a lo largo de las preguntas que te voy a ir haciendo, la conexión tecnología-filosofía. O sea, las Uh-huh. humanidades que, como tú explicas muy bien en el libro, tiene mucho que ver con lo que está pasando, pero hay algunas conexiones que, sobre todo en la primera parte del libro, haces de Heidegger, que es un filósofo que tú al principio te parecía antipático y que no le prestaste mucha atención, se la prestaste una vez que pensaste en él desde Estados Unidos. No lo sé si le has perdonado la parte personal, pero sí en la parte de su pensamiento filosófico le has incorporado algunas de sus ideas que ves muy relacionadas con la programación. O sea, sé que esta es la parte más, quizá más profunda, más delicada, pero me gustaría que nos explicaras qué es lo que ves en el programador relacionado con la filosofía de Heidegger y de otros. O sea, en primer lugar, claro, o sea, que cuando hablamos de Heidegger, biográficamente, ¿no? Hasta de una fotografía, es lo que asociamos de menos con tecnología electrónica. O sea, básicamente, eh, bueno, personas así que se consideran bien leídas y con una cierta competencia filosófica que a veces no está tan grande. Estoy hablando de competencia filosófica, sino historia de filosofía. Siempre están pensando que Heidegger era antitecnológico. Y Heidegger estaba
antitecnológico en la vida, o sea, en su vida privada, ¿no? Que tenía un cierto romanticismo con aquella cabaña que tenía en la Selva Negra, en el suroeste de Alemania, cerca de la ciudad de Freiburg, cerca de su lugar de nacimiento, donde, por ejemplo, era muy importante no tener agua corriente. O sea, eso es una imagen de Heidegger muy, muy romántica, una autoimagen, una imagen autoestilizada. Pero a pesar de esto, y luego lo voy a explicar uh, genealógicamente, el segundo Heidegger, porque yo, al contrario de otros, pero yo soy de los que piensan que un primero Heidegger, que es el Heidegger sobre todo de su obra principal, Ser y Tiempo, publicada en 1927, y un segundo Heidegger después de 1935 tiene que ver, poco que ver con nazismo, otro Heidegger, el Heidegger que se pregunta por el ser, ese mayúscula, que es el ser. Y este segundo Heidegger, de repente y sorprendentemente, y cada vez más en los últimos años de su vida, se murió en 1976, pensaba que si hay un lugar donde puede tener lugar el desvelamiento del ser, o sea, el Bergung des Daseins, lo que él llama acontecimiento de verdad, evento de verdad, eso va a ser la técnica, la tecnología, no tanto la tecnología si tomamos al pie de la letra, sino la técnica. Entonces, Heidegger tenía una revista póstumamente publicada muy famosa con la revista alemana Der Spiegel, en la que dice, solo un Dios nos puede ayudar. Y todo el mundo lo ha interpretado siempre teológicamente, religiosamente. Yo creo que no. Es al contrario, Heidegger piensa que con la tecnología que existe, y en su tiempo de vida había muy poco de tecnología electrónica, pero en la tecnología debería haber una posibilidad, una propuesta de este desvelamiento del ser, pero nosotros no conseguimos tener la perspectiva adecuada para que eso acontezca. Eso en primer lugar, o sea, existe en Heidegger, yo creo que una esperanza profunda que el mundo se va a desvelar, o sea, últimamente, o sea, puedes pensar que está diciendo idioteces, pero si piensas que Heidegger tiene alguna cosa, entonces para él encontrar la verdad no es tanto una investigación, no es tanto perforar la superficie de la realidad para ver algo en profundo, no. Esto se va a mostrar, la iniciativa va a haber del ser y él piensa que esto va a pasar en tecnología. Bueno, en segundo lugar, y entonces ya voy a acabar, esta idea que una praxis tecnológica y no la reflexión filosófica profunda va a ser el lugar del desvelamiento del ser, está de cierta forma preparada en la distinción, yo creo que más importante, que el primer Heidegger está haciendo en Ser y Tiempo. Y es la distinción entre dos modos de existencia. Un modo de existencia que él llama, en alemán, Vorhanden, delante de mano. El mundo está delante de mano. Nosotros somos observadores espirituales, cartesianos del mundo material, pero siempre estamos fuera de este mundo. Esta es la relación de un filósofo que se considera espíritu, que se considera cartesiano y luego habla, comenta, intenta interpretar este mundo material. Esta para Heidegger precisamente es la relación existencial que tenemos que abandonar, errada. Y la que está favoreciendo es la que llama a mano, Zusammenhalt, donde siempre ya estamos parte de un mundo material, estamos parte de un mundo material en la relación de Zusammenhalt. Nosotros no somos puros espíritus, nosotros somos cuerpo y espíritu que siempre tienen una relación al mundo material. Siempre estamos ya integrados al mundo material. Se podría decir que, sin que él nunca utilice la palabra, en vez del científico natural,
eso sería delante de mano. Y Heidegger hace una crítica profunda del científico natural, porque dice que está matematizando la naturaleza. El que tiene una relación más productiva, una relación más transformadora, y últimamente para Heidegger una relación que implica la posibilidad de un desvelamiento de ser, es el tipo ingeniero. De nuevo, Heidegger nunca dice esto del ingeniero, pero yo creo que se puede leer esta distinción entre el a mano y el delante de mano en este sentido. En ese sentido estoy diciendo que los ingenieros, porque son tipos ingenieros, de los escritores de código de Silicon Valley, de cierta forma se pueden interpretar no como una justificación de Heidegger, pero se pueden asociar con esa distinción entre a mano y delante de mano. Y lo que entiendo es que la verdad está relacionada con la práctica, con la praxis, como decías antes. El ingeniero es parte del mundo y transforma el mundo. En el libro te refieres también a la idea de Nietzsche de voluntad de poder, y el ingeniero trata de hacer aparecer aquello que sea posible. Muchas veces incluso Yo creo que ni siquiera necesariamente trata de hacer eso, ¿no? Esto sería, bueno, nosotros le podemos ver así, pero ni tampoco, ni lo has dicho tú, pero es importante, o sea, el ingeniero realmente quiere ser ingeniero, ¿no? Quiere hacer su trabajo. Ahora, es interesante cuando que te dicen, por ejemplo, aquellos protagonistas de Silicon Valley no son protagonistas, nadie les conoce, normalmente son anónimos, hacen buen dinero, pero no les importa, están adictos. Dicen que no pueden sobrevivir sin escribir código, write code, ¿no? Entonces, estos adictos te dicen, y eso es interesante, si tú trabajas escribiendo código como queriendo resolver un problema, nunca lo vas a conseguir. Tienes que seguir tu intuición, ¿sabes? Porque ellos dicen que si tú te representas el problema, tengo un problema, o sea, tengo que producir un código que traduce mejor lenguas, ¿no? Como todo el mundo sabe, hace 10 años programas de traducción automática eran horribles, ¿no? No te podía reconocer ni el contenido en una traducción así. Hoy en día, y se utiliza mucho, si yo veo, yo escribo un texto en inglés, un texto en alemán, un texto en español, y se traduce otra lengua que conozca, estoy como impresionado de la cualidad de esa traducción, que hasta captan matices de estilo que yo ni podría traducir. Así, un ingeniero dice que si tú quieres mejorar un programa de traducción pensando cómo resuelvo el problema, no llegas a ninguna parte. O sea, tienes que seguir tu intuición. Y seguir tu intuición es una cosa que asocio con la manera como yo entiendo la voluntad de poder en Nietzsche. Yo creo que es una metonimia, una expresión para dejarte, para dejarte impulsar, para dejarte impulsar de un impulso que tú sientes, ¿sabes? O sea, como aquellos escritores de código, o sea, que en vez de resolver racionalmente el problema, ellos están viendo dónde el próximo impulso, o sea, ellos dicen tú con tus manos que están tacleando, siempre está una fracción de segundo antes, o sea, delante de tu pensamiento. Y entonces y en ese proceso, si tú dejas acontecer ese proceso puede ser un proceso que lleve a un momento, a una discontinuidad, a un evento de desvelamiento de ser, pero no porque lo buscan. Está claro, o sea, está aconteciendo en el proceso, pienso yo. Y eso lo que nos lleva, o lo que nos llevaría a esa situación, es que no sabemos dónde está el límite. O sea, el programador programa y incluso lo que programe le puede superar, porque no hay una dirección, le lleva donde No, o sea, al límite para de lo dar posible. el ejemplo, o sea, que ya está muy obvio y que yo creo que tú ya tienes en tu mente, o sea, y no digo es el único, pero un tal momento sería precisamente el momento en que se articula, aparece, captamos por primera vez la discontinuidad de una inteligencia superior a la nuestra. O sea, ahora,
ahora bien, como nota al pie de la página o de mi discurso, a lo mejor ya existe y es tan inteligente que se esconde, nosotros no lo vemos. O sea, a lo mejor lo que estamos tú y yo haciendo está todo ya guiado, inscenado por una inteligencia superior a nuestra, ¿no? O sea, pero en todo caso, o sea, entonces tal vez un día retrospectivamente diríamos el tal día de tal año, 20 años atrás o un año atrás o ayer, aconteció esto. Pero si lo imaginamos en el futuro, va a ser una discontinuidad. De repente vamos a estar enfrentados uh, con una inteligencia superior a nuestra, que a lo mejor quiere colaborar con nosotros, a lo mejor hace que nosotros somos ecológicamente no irresponsables, pero como que somos, o sea, negativos, que nos va a eliminar a todos los 7,5 billones de hombres, o a lo mejor, o sea, tú sabes que es un chiste que me gusta, a lo mejor nos encuentra cute, como se dice en inglés, o sea, agradables, y nos encierra en jardines zoológicos, ¿no? O sea, todo eso, pero podría, o sea, el evento, el desvelamiento de ser, segundo Heidegger, no tiene que ser una cosa positiva, o sea, puede ser una cosa que nos mata. O sea, yo siempre estoy usando como, o sea, tal vez el gran momento de evento de verdad, de desvelamiento de ser, de energía del siglo XX fue el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, donde por primera vez se desveló el ser de una energía nuclear que se había más o menos intentado describir, calcular antes, pero nadie sabía cuál sería la explosión, el impulso de la explosión y las consecuencias con radiaciones, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, podríamos imaginar que sin que esto sea la intención, pero que este proceso de ingeniero de los que escriben código lleve a ese momento de discontinuidad de una inteligencia artificial superior a nuestra y no sabemos lo que va a ser. Podría muy bien ser el final de la humanidad. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo que la idea del espíritu del mundo en Silicon Valley nos está, probablemente es la parte del mundo que nos está condicionando a todos en todas partes a hacer y actuar de una determinada manera y nos lleva. Tú escribiste este libro hace 2 años más o menos, 3, con lo que ha pasado ahora con la pandemia, con el COVID-19, realmente las primeras intuiciones de muchos intelectuales era que la globalización se iba a parar, que el mundo iba a cambiar, que las cosas iban a ser distintas y lo que estamos viendo que pasa es todo lo contrario, que precisamente la tecnología y lo que ha representado los avances de Silicon Valley son lo que nos están permitiendo adaptarnos a una situación donde con los confinamientos pues, no se puede viajar. Comentábamos que esto que estamos haciendo tú y yo ahora era imposible, impensable hacerlo y que socialmente incluso estuviéramos adaptados a esto hace unos años. Incluso yo creo que hace unos meses tampoco pensábamos que podíamos tener la capacidad técnica de estarlo haciendo con tanta calidad y con un acceso a unas aplicaciones tan fáciles, ¿no? tan accesibles. Que, Pues mira, o esto, sea, la pregunta es, hoy, después de todo esto que ha pasado, ¿el espíritu del mundo está más todavía en Silicon Valley? bueno, te agradezco la pregunta porque es una buena provocación. O sea, en primer lugar, y eso no tiene directamente que ver con Silicon Valley, pero de la capacidad de ciertos acontecimientos de sorprendernos. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo y estaríamos de acuerdo quizá con la mayoría de aquellos que nos están escuchando, que si alguien me habría dicho el día de Año Nuevo de este año, o sea, el 1 de enero de 2020 o el 31 de diciembre de 2019, lo que iba a ser este año, me habría dicho que eso yo no lo voy a sobrevivir ni individualmente ni sobre todo colectivamente, no lo vamos a sobrevivir. Y todo el mundo se acuerda cuando a mitad de marzo, yo por casualidad estaba muy cerca de vosotros, estaba en Lisboa, o sea,
cuando ya se puso en serio, ¿no? La pandemia se articuló por primera vez. Yo me estaba dando un seminario en la Universidad Católica de Lisboa y de repente tenía el primer caso de positivo de corona, de COVID. Cerramos la universidad, acabé mi seminario todavía en el lobby de un hotel y ya tuve que volver con último vuelo para aquí, o sea, el 14 de marzo. Y desde entonces estoy aquí sin viajar y viviendo así. Todo el mundo habría pensado que eso es imposible, el mundo se va a parar, etcétera, etcétera. La economía se va a estallar. Yo mismo escribí esto para la Neue Zürcher Zeitung finales de marzo. Y de alguna forma hemos sobrevivido. No estoy diciendo que gloriosamente, no estoy diciendo que todo eso me gusta, pero hemos sobrevivido de una manera que nadie anticipaba exactamente. Nadie tampoco anticipaba que, por ejemplo, que las bolsas estarían en buena forma. O sea, también hay cosas negativas que se preveían, pero en todo caso, en primer lugar, y sin que haga una relación directa o sin que lo subsumo como mérito de la cosa electrónica, pero es extraño, como una sorprendido este año doblemente en el evento, lo que aconteció y cómo lo estamos como digeriendo, adaptándonos a ello. O sea, ya hay gente que dice, si jamás un día esto se va a acabar, vamos a estar con una nostalgia de ciertos efectos de COVID. Extraño. En segundo lugar, se podría decir que quizá Silicon Valley, la tecnología electrónica, como la cosa del futuro, como la cosa de promesa, ahora ya se ha transformado porque realmente, o sea, en este momento que tú y yo estamos hablando, estamos a miles de kilómetros de distancia, estamos hablando como si estuviéramos en el mismo espacio. Ahora es la matrix de nuestro presente. No tuviéramos el presente que tenemos sin la tecnología electrónica. Y yo creo que estamos de cierta forma menos conscientes que nunca, porque, o sea, esta mañana, por ejemplo, tuve un pequeño problema con mi correspondencia electrónica y correo electrónico hoy en día ya no vives, o sea, si no puedes comunicar ni en tu propia casa, ¿no? Todo, y con COVID más que nunca, esto se ha vuelto el presente. O sea, se podría entonces decir que la tecnología electrónica en la que ya estamos participando, pero nos hemos dado cuenta en los últimos 6, 7, 8 meses cómo es vivir en la presencia, basándonos en la tecnología electrónica como presente, como condición nuestra de ganar dinero, de estar en comunicación, etcétera, etcétera, sustituyendo el viajar, que es un viajar con nuestro cuerpo, o sea, desintegrando, poniendo entre paréntesis aún más nuestro cuerpo. Y si entonces Silicon Valley está al presente, entonces nos podríamos preguntar cuál va a ser el futuro. Si el futuro va a seguir siendo en Silicon Valley, a veces debo decir, cuando me voy, lo hago 2 veces por semana a la biblioteca de Stanford. Stanford continúa, pero todo a distancia. Pero el lugar donde estoy viviendo, o sea, nuestra casa donde estoy hablando, está en el campus de Stanford. Y si me voy al centro, es media hora de pasear. Y veo todo eso, a veces me pregunto si para el lugar de Stanford, eso es el comienzo, el principio de Atlantis, ¿no? O sea, durante un tiempo ya no cortaron el césped, todo crecía. Hay muy pocos estudiantes que están ahí corporalmente. La biblioteca está abierta, pero está bastante vacía. Nadie, quitando yo, teniendo 72 años, cojo los libros ya del estante. Entonces, tal vez podría ser que estamos en un pleno presente de tecnología, pero quizá este presente articula o produce la esperanza y la imaginación de una discontinuidad del futuro. O sea, si esto va a seguir siendo el futuro, no lo sé muy bien, pero yo creo que es una pregunta importante y que es una pregunta no insistir que Silicon Valley, o sea, esa idea de defender de que Silicon Valley sea siempre el futuro, me parece idiota. A lo mejor el futuro está en otro lugar, o a lo mejor más difícil imaginar, debemos
pensar en un futuro sin que tenga lugar, un futuro donde realmente esa pregunta hegeliana es aún más imposible de lo que ya solía ser de tiempos de Hegel. Y tengo, relacionado con esto, te quería hacer dos preguntas. Una tiene que ver con Silicon Valley, como has explicado ya, como un no lugar. O sea, la pregunta de Hegel ya no tendría sentido, ya no se podría preguntar dónde está el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo ya no estaría en un lugar, ya estaríamos en un no lugar. El que la tecnología nos haya llevado a que la respuesta sea ya estamos en un no lugar, ¿nos podría llevar la tecnología también a una negación del tiempo? Um, en primer lugar, o sea, la pregunta de no lugar es evidente, ¿no? O sea, de nuevo, estamos comunicando ahí como si no existiera esa distancia geográfica que nos separa. Todo el mundo está acostumbrado a esto, a los jóvenes que de la edad digital, ¿no? O sea, los que tienen 10 años tal, ni se dan cuenta, porque no se puede imaginar la diferencia, pero desde que tú naciste, un hombre tan joven como tú, ahora cuando tú naciste nadie imaginaba esto cuando yo nací ni hablar, o sea, yo nací en el 48. Entonces, para nosotros, y para mí mucho, es una cosa bastante nostálgica. O sea, cuando tú y yo acabamos nuestra discusión, ¿no? O sea, estando en Madrid sería la típica hora, la típica cosa de salir y tomarse una copa, de salir y tener este olor diferente de estar en la calle, diferente de un estudio donde estás tú, donde estoy yo en este momento, etcétera, etcétera. O sea, yo lo echo de menos una existencia donde tanto la inscripción con el cuerpo en el espacio sería más central, más imprescindible. Pero claro, a lo mejor es alguna cosa que yo solo estoy echando de menos. ¿Qué consecuencias eso va a tener para la reproducción de los humanos? Hablando de sexo como procreación, también es interesante, o sea, hay explicaciones diferentes, pero quiero solo mencionar un pronóstico que el crecimiento demográfico que tanto nos preocupaba como una amenaza del futuro se va a parar alrededor de 2050 y que desde entonces va a haber cada vez menos humanos, lo que es una cosa positiva porque resuelve un problema. Pero si esto no es directamente una consecuencia del mundo electrónico, pero sí pienso que tiene que ver, o sea, hay un overlap, como se dice en inglés, o sea, las dos cosas están en contacto. Pero eso no fue tu pregunta, estoy extendiendo una pregunta del espacio porque es más fácil de responder. La pregunta segunda, si el tiempo digital, bueno, si la digitalización, si nuestro presente que desde marzo de este año está aún más plenamente ocupado, está más plenamente dependiente de tecnología electrónica, va a transformar el tiempo. Dos respuestas, o sea, una respuesta no es una respuesta. Yo tengo una hipótesis y si le interesa a alguien, hay un pequeño libro traducido al español, que creo que está traducido al español, desde luego está traducido al portugués. Bueno, en inglés bueno, está traducido al español, en nuestro presente amplio. En inglés el título original es Our Broad Present. Y la hipótesis es la siguiente. El tiempo que llamamos historia, H mayúscula, es una construcción social del tiempo que aunque pensábamos durante mucho tiempo en las culturas occidentales, esto era el tiempo de verdad, no existía antes de alrededor de 1800. Y tiene muchas condiciones, es un tiempo que considera que el futuro siempre es un horizonte abierto de posibilidades, que nosotros podemos más o menos formar. Es un tiempo que también implica que el presente es un momento imperceptiblemente breve de transición. El presente siempre es una transición. Y es una temporalidad que sobre todo piensa
que el tiempo es un agente necesario de transformación, que no hay fenómenos que puedan resistir a la transformación en el tiempo. Ahora, yo pienso que desde finales del siglo XX y un poco detrás de nuestras espaldas, este tiempo en lo cotidiano se ha sustituido cada vez más por un presente que llamo el presente amplio, el presente, the broad present, el presente ancho, en el sentido que para nosotros el futuro cotidiano es un futuro ocupado de amenazas que lentamente o no tan lentamente se van aproximando, o sea, se van acercando de nosotros. O sea, crecimiento demográfico, acabamiento de los resortes naturales, o sea, de comida, etcétera, etcétera, pero también y sobre todo calentamiento global. O sea, un futuro, no un futuro que nosotros podemos determinar. El pasado del que se parecía alejar de nosotros, ¿no? Cuanto más nos alejábamos de un pasado, menos ese pasado era importante para nosotros. Hoy en día se ha vuelto un pasado agresivo, gracias a la posibilidad de recordar de la tecnología electrónica, que no hay ningún pasado que podemos olvidar, el pasado siempre está ahí. Así que es un pasado casi agresivo que va rellenando el presente. O sea, cada día hoy en día ya es un día memorativo, estamos completamente obsesionados con el pasado. No somos expertos del pasado, pero estamos llenos del pasado. Y entre este futuro congestionado y este pasado agresivo, yo pienso que nuestro presente ya no es un presente amplio, ya no es un presente imperceptiblemente breve, no, es un presente cada vez más amplio. No percibimos ya cambios dramáticos, estamos en un presente relativamente poco dramático, también en sentido positivo, un presente de paz, un presente de expansión, etcétera, etcétera. Y en este presente, y ahora estoy citando un filósofo francés que estaba muy de moda a finales del siglo XX, que a mí me sigue gustando mucho, Jean-François Lyotard. Él decía una vez, en este presente amplio, estamos viviendo una movilización general intransitiva, una movilización general intransitiva. Nos sentimos agitados todo el tiempo. Estamos sufriendo una falta de tiempo continua, pero no sabemos muy bien dónde vamos, ¿no? O sea, si te levantas por la mañana, va a ser un día poco importante y luego miras a todo lo que ya tienes planeado, hasta en el tiempo COVID, y siempre es demasiado, siempre no sabes cómo. Entonces, yo diría que comparado con un pasado donde decíamos yo dentro de 4 años quiero acabar tal libro, yo dentro de 5 años me voy a casar, tal vez, o sea, teníamos esas trayectorias, entonces la falta de tiempo tenía una estructura diferente. Y no estoy diciendo que exista una relación causal directa entre la tecnología electrónica y el presente amplio. Eso sería una pregunta muy, muy difícil, pero sí estoy pensando que cuanto más nuestra existencia dependa de la tecnología electrónica, más se está transformando el tiempo, más estamos viviendo en ese presente amplio que paradoxalmente, como si fueran agujeros negros, tiene esos momentos de movilización general intransitiva que encuentro una descripción genial de Lyotard, ¿no? Mucho tiempo, nada dramático acontece, pero de repente no tenemos tiempo, nos sentimos muy agitados, punto. Sí, correr para seguir en el mismo sitio. La segunda Eso. pregunta que quería hacer relacionada con esto, que comentabas antes, tiene que ver con la presencia, que es uno de tus Mm, grandes temas de investigación. Y yo creo que tú has defendido la idea de que que en el acontecimiento pasan cosas. Ahora los acontecimientos son virtuales. Hay quien ya dice que esto que estamos haciendo tú y yo, pues al final te deja secuelas, porque es como una especie
de sensación de que has estado con alguien cuando Claro. al organismo o a tu ser no le engañas del todo y al final sabe que ha habido una pantalla y que no ha habido esa conexión. Tú, a tus ideas respecto a la presencia y al acontecimiento, ¿cómo crees que le afecta esto que estamos viviendo? Quizá tome un momento para explicar exactamente ese concepto de presencia, porque como acabamos de hablar de tiempo, uh, de otra manera podría llevar a una confusión. O sea, funciona así, es como se diría en inglés, Phenomenology 101, o sea, curso de introducción de fenomenología. Hablamos de un objeto intencional, lo que llama la fenomenología Husserl, sobre todo, objeto intencional es cualquier percepción que se vuelve un objeto de nuestra conciencia, ¿no? En todo momento hacemos muchas percepciones que no se vuelven objetos de nuestra conciencia. Por ejemplo, como la temperatura en este espacio donde estoy está bastante buena, cómo está la luz, más o menos se me ve bien. O sea, estoy percibiendo todo el tiempo temperatura, estoy percibiendo todo el tiempo luz en este espacio, pero no se hace objeto intencional. Una vez que tenga un objeto intencional, como tu voz, por ejemplo, el momento que tú hablas, tengo automáticamente, inevitablemente, dos reacciones. Una reacción de atribuir sentido. Aunque tú hablaras una lengua desconocida a mí, aunque tú hablaras pues, ucraniano o en japonés, yo no podría no intentar atribuir sentido. Y dándome cuenta que no entiendo las palabras que articulas, o sea, intentaría atribuir sentido a lo que dices por tus movimientos de cuerpo, etcétera, etcétera. Inevitable. Pero al mismo tiempo, también nos relacionamos con nuestro cuerpo a la otra persona o al otro objeto espacialmente, ¿no? O sea, espacialmente, o sea, en este momento vivimos bajo la impresión, tú y yo, que es una ilusión, como sabemos, que estamos a 5 metros, algo así, ¿no? A veces cuando estoy gesticulando, que hago mucho con la mano, estoy muy cerca del telón, pienso que te estoy tocando, sé que no nos vamos a tocar, porque está un poco demasiado lejos. Pero esta segunda relación, que al contrario de la atribución de sentido, que se basa en la conciencia, se basa en el cuerpo, se inscribe en el espacio, y llamo esto de presencia porque el significado original del étimo, de la palabra original latina de presencia, pre-esse, quiere decir estar delante. Estar delante es una relación espacial. Entonces, se puede decir en la historia cultural occidental desde el siglo XVII, desde el siglo del racionalismo y aún más durante la edad de iluminismo del siglo XVII y progresivamente hemos puesto entre paréntesis, hemos eliminado esa componente de presencia. Y yo en 2004 publiqué un libro, pero era una preocupación que ya iba teniendo bastante tiempo, Producción de Presencia, donde no decía que no había nada malo con interpretación, no podemos vivir sin atribuir sentido continuamente, no podemos vivir sin comunicar, pero quería volver a llevar a nuestra atención filosófica esta dimensión presencial de nuestra existencia. También porque creo que sería otra pregunta complicada, que en el presente amplio de repente tiene un valor diferente. O sea, yo creo que la temporalidad histórica, ¿no? La construcción social del tiempo que llamamos historia, ahí presencia en nuestra existencia corporal tenía una posición muy marginal, o sea, tendencia a eliminarla. Y yo creo que hoy en día, tal vez sobre todo en esos momentos de movilización general intransitif, y también tal vez a pesar y en reacción a la tecnología electrónica, esa presencia ha vuelto, la prueba siendo que en las generaciones entre la tuya, Santi, la mía y hasta las más jóvenes, hacer ejercicio por la mañana
es una cosa bastante normal, o sea, hasta yo lo hago desde hace varios años, para los jóvenes es bastante natural. Y también como síntoma, o sea, se debe decir que jamás, jamás, jamás en la historia mundial humana el deporte, tanto como concentración en deportistas, en atletas, como el deporte practicado, ha tenido un lugar, una importancia como tiene hoy. Hasta para aquellos que dicen que eso es malísimo, yo soy un gran forofo del deporte, pero hasta para los que dicen que es malo, no pueden negar esto. Entonces, yo creo que por bueno o por malo, haya una nueva posicionalidad de aquel lado de presencia hoy en día, que está en una relación tensa, tensa, difícil de describir y no tengo una descripción última con toda la tecnología electrónica, con lo que es el efecto Silicon Valley. Me gustaría cambiar un poco probablemente de contexto y en otras partes del libro Fue una pregunta muy difícil. te, tú te muestras muy políticamente incorrecto. Entonces esto es muy divertido y muy interesante y yo creo que sería bueno que hiciéramos un recorrido sobre algunas cosas que tú pones en el libro y que son provocadoras. Por ejemplo, en el libro hablas de Silicon Valley y de Trump y ahí planteas algunas paradojas porque por un lado hay una oposición grande de la gente de Silicon Valley a Trump, pero en el fondo las dos partes abogan por lo mismo, que es una minimización del Estado, ¿no? Y que el Estado sea más pequeño, pero en cambio han tenido mucho conflicto. Ahora, en este momento, que están las elecciones muy cerca, ¿cómo sería esta situación? O sea, ¿qué piensa la gente de Silicon Valley de las elecciones y de Trump en este momento? Bueno, o sea, el estado de California, que es el estado espacialmente más grande y demográficamente segundo más grande después de Texas, de Estados Unidos, o sea, yo creo que la demografía de California es más o menos la de España, o sea, 30, casi 40 millones. Bueno, es el estado más azul, el estado más democrático entre los estados federales en los Estados Unidos, tan democrático que ni Trump ni Biden no hacen nada de campaña electoral. El estado de California, porque sabe que con los 4 electores que va a poner California van a dar su voto a Biden. O sea, eso está muy claro. Y eso también, en general, Silicon Valley, en cuanto a apoyo político, no es diferente. O sea, entre los protagonistas de Silicon Valley hay uno bastante destacado por 3 razones, porque nació en Alemania, entonces en Alemania siempre dicen que es nuestro hijo, que es Peter Thiel, que nació en Frankfurt, pero con medio año sus padres se fueron a Estados Unidos, y él habla alemán con un acento muy fuerte. Pero en segundo lugar es un hombre muy culto, muy inteligente, y en tercer lugar, se habló mucho de él porque recién lanzó un nuevo paquete de acciones y ahora se discute mucho en la bolsa. Pero en todo tiempo, Peter Thiel, entre todos los protagonistas, todas las caras de Silicon Valley, es el único que apoyó a Trump hasta financieramente, no con una contribución muy grande, pero sí en las elecciones hace 4 años, él anunció públicamente que lo va a votar de nuevo esta vez, pero está bastante decepcionado de Trump, así que no lo va a apoyar financieramente, pero es la excepción. Ahora, ¿por qué Silicon Valley no apoya a Trump? Yo creo que no es tanto por Silicon Valley porque los protagonistas sean tan democráticos y votan demócrata, pero sobre todo porque son, ¿cómo se dice?, libertarios, libertarian. O sea, en realidad, y es una impresión que se tiene cuando se vive en California, o sea, independientemente de Silicon Valley. Yo creo que en Estados Unidos se vive en primer lugar siempre en el county, en el distrito federal. Por ejemplo, todas las prescripciones o no
de la pandemia en este momento. Depende del county, ni siquiera del estado, ni mucho menos de Washington. La Casa Blanca no importa nada. O sea, yo siempre digo, durante los últimos 32 años de mi vida viviendo en California, la Casa Blanca y Washington está mucho más lejos de mi existencia de lo que solía ser cuando estaba viviendo en Alemania o en España, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, libertarios quiere decir que o sea, no voy a usar la palabra que no se usa en espacio público, pero we pass, no nos interesa, y cuanto menos prescripciones tenemos, cuanto menos nos tenemos que preocupar, mejor. Trump en este sentido, yo diría, tenía una personalidad demasiado agresiva, no agresiva en el sentido de violencia, pero como que de primero telón, ¿no? O sea, como se dice en alemán, raumfüllende Prozesse, llena los espacios, metafóricamente hablando, para que cayera simpático a los de Silicon Valley, aunque están de acuerdo con Trump de que el Estado sea más pequeño, el Estado típicamente democrático, Estado tipo Unión Europea, y claramente interiormente era el programa del gobierno Obama de copiar ciertas estructuras del Estado de Bienestar Europeo, Unión Europea. Eso tampoco les gusta. O sea, entonces, captar la identidad política de Silicon Valley es bastante difícil, a pesar de ellos tener una preferencia para el Partido Democrático, pero eso puede ser porque dicen que es lo que se vota en California en todas partes y no tenemos programa político, no tenemos programa ideológico. Pueden tener consecuencias ideológicas, pero programa ideológico no tienen. Has mencionado Europa y el estado del bienestar. Tú haces también una crítica en el libro y unas diferencias entre el modelo americano y el modelo europeo. Entonces aquí tenía varias preguntas. Una, que es sobre el futuro del modelo americano, que en estos últimos años, sobre todo con Trump y antes quizá, pues estaba un poco puesto en riesgo y en el mundo pues se veía quizá con peores ojos que a lo mejor hace 20 años. Y, y bueno, tú eres un optimista en relación al modelo americano. Te quería preguntar por el futuro de ese modelo y en paralelo, y la segunda pregunta, para que la desarrolles si quieres conjuntamente, la pregunta es por Europa y nuestra situación de cara a futuro y las pegas que tú le ves a ese estado del bienestar que nos lleva a una situación que tú denominas socialdemocratismo, que crees que es una pega importante. Bueno, en primer lugar, o sea, para no cubrir o esconder mi propia reacción en este momento dentro del sistema americano, como, como profesor jubilado de ciencias humanas, pues estoy bien, o sea, financieramente no debo pensar mucho en dinero, pero tampoco pago muchos impuestos. Así que lo que Trump tiene que ofrecer de cortar impuestos, de bajar impuestos, a mí me interesa poco. Así que luego debo decir de una forma muy primaria, estéticamente, Trump me ataca los nervios. Esa incapacidad, por ejemplo, durante los debates presenciales, no solo de dejar Biden hablar, y Biden es poco interesante, estoy de acuerdo, pero de no acabar frases, por ejemplo, de no hacer argumentos, ¿no? O sea, son cosas que no me gustan. Yo sí veo que tiene un cierto mérito. El mérito, y ahí estoy de acuerdo con Peter, es discontinuidad. O sea, de haber intentado cosas que nunca se han hecho. Para dar un ejemplo superficial pero interesante, es extraño que Trump piensa que tiene esa amistad profunda con el jefe de Corea del Norte, pero por lo que sea, si se está convencido de verdad o no, o sea, la situación con Corea del Norte, tanto americana como mundial, está mejor de lo que solía ser hace 4 años y mucho antes, porque está más relajada, ¿no? O sea, hay cosas donde las discontinuidades de Trump estaban positivas, y entonces ahí veo, a pesar de no voy a votar a Trump, es que lo encuentro inaguantable y solo por razones estéticas de no ver esta cara cada día cuando me despierto va a ser una ventaja. Ya he votado. Pero en todo caso,
yo encuentro que Estados Unidos tenga esa posibilidad de tener casos extremos, ¿no? O sea, pues produce un Trump y se podría decir como mi patriotismo paradoxal, porque mi padre no fue americano, pero tengo un cierto patriotismo americano. Yo creo decir que es un mérito mundial, o sea, nosotros somos la nación que durante 4 años ha sufrido del aprovechado del experimento de cómo un presidente, así un presidente que gobierna según principios de su trayectoria económica, si eso puede funcionar o no. Entonces, yo dejo a los que saben más de política, que están en la política, de ver si quieren copiarlo, si piensan que esto ya está eliminado. Pero Estados Unidos, yo creo que tiene una tendencia de escenarios dramáticos, de escenarios muy dramáticos, donde se puede ver donde esto lleva, hasta Trump diciendo ahora que si no va a ganar las elecciones, él no lo va a reconocer porque va a decir que las elecciones están falsificadas. Horrible, pero es una situación dramática y situaciones dramáticas no acontecen en la Unión Europea, lo cual a mí personalmente me aburre. El segundo, tal vez se puede decir que eso es precisamente porque la Unión Europea en el contexto mundial, comparada con China, comparada con Estados Unidos, tal vez hasta comparada con las dos Coreas, es tan pacífica, pero también tan tranquila y tan poco productiva, ¿no? O sea, todo siempre tiene que ser un consenso muy amplio, todo siempre tiene que ser una política de centro, etcétera, etcétera. Ahora, para el futuro de Estados Unidos, o sea, es importante ver que quizá una mayoría de los jóvenes quería como candidato presidencial a Bernie Sanders. Y Bernie Sanders es aquel que encuentra que el socialdemocratismo europeo es socialismo, eso es lo que él llama socialismo, y quiere que sea un modelo europeo. Puede que, que Estados Unidos a largo plazo, si esta joven generación sigue admirando tanto el estado de bienestar europeo, puede que nos movamos en esta dirección. Yo pienso realmente, y eso es lo que me interesa, que hay una cosa más extrema de los jóvenes, más cercana a lo del American Dream, al sueño americano, que siempre es un sueño. Cuando yo hablo del sueño americano, es un sueño de una cosa que no se puede uno imaginar concretamente. El sueño de un mundo muy utópico que luego quizás se pueda realizar. Y yo encuentro que después del asesinato de George Floyd, porque pienso que sí fue asesinato, esas protestas, muchas veces violentas, que acontecen en las inner cities, en las ciudades interiores. Por ejemplo, mis hijos jóvenes participan ahí. Mi hija más joven, que es maestra de primer año, maestra para niños con problemas, ella se está engagé y tenemos muchas riñas, pero productivas en casa. Ella te dice una cosa como, ¿y por qué no una sociedad sin policía? ¿Y por qué no una sociedad sin impuestos? ¿No? Las dos cosas parecen incompatibles desde un punto de vista europeo. Y yo encuentro en los jóvenes de estas protestas, más que entre los jóvenes que votan Bernie Sanders, una fuerza utópica, un sueño americano, motivado, claro, motivado. La primera vez fue ese asesinato inaguantable en las imágenes de George Floyd, pero una proyección que se describe mejor con lo que es el eslogan de Silicon Valley: Nothing is impossible. Nada está excluido. Cualquier cosa puede acontecer, que es muy diferente de decir todo es posible. Porque cuando decimos todo es posible, todo es todo lo que podemos imaginar y luego es un proyecto. Cuando decimos nada es imposible, eso incluye cosas que ni podemos imaginar. Y yo veo en la insistencia, en la pasión, hasta en momentos de violencia, de estos jóvenes de protesta, que no son solo jóvenes afroamericanos, ahí veo una cierta fuerza que me hace esperar para Estados Unidos, para no en el sentido de esperar que van a realizar lo que yo imagino. Lo que yo imagino a mis 72 años de jubilado ya no importa, pero a lo mejor esto es el comienzo de estoy utilizando adrede la palabra heideggeriano en sentido diferente, un desvelamiento de alguna cosa que nadie imagina hoy en día,
pero que quizá pueda ser un futuro fascinante, interesante y mejor en un sentido utópico. Sep, en el libro que tienes una entrevista que te hace René, que es muy interesante. Yo creo que todo el libro tiene un componente biográfico, hay una Sí, biografía, sí, siempre eh, tiene. incluso una biografía intelectual también muy interesante, donde tú dices en qué pensadores te has apoyado más, quiénes te gustan más, te gustan menos. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que te pregunta libertad o igualdad, y voy a leer textual lo que tú contestas, porque me parece eh, que es un buen enfoque. Tú dices que por supuesto libertad, o dices libertad, porque tengo la sospecha de que los sueños de igualdad ocultan resentimiento. Siendo libertad o más peso a libertad el proyecto americano, más peso a la igualdad en el proyecto europeo y el igualitarismo que tú condenas también y criticas, yo por supuesto me sumo a tu idea de primar la libertad, porque la igualdad al final eh, solo se consigue a base de imposición. Me parece una idea importante y me gustaría que desarrollaras un poco eso de que la igualdad sospechas que oculta resentimiento. Ya, bueno, en primer lugar quiero decir una cosa, quiero empezar diciendo una cosa positiva sobre igualdad. Yo creo que en mi trato diario tengo un instinto, un impulso igualitario. O sea, los que me conocen saben que hasta en lenguas donde se utiliza la segunda persona de singular, el primer nombre muy poco, en el alemán, por ejemplo, normalmente se utiliza más el usted. O sea, como soy en una posición de viejo, siempre puedo decir sin condescendencia, no, vamos a pasar a la segunda persona, al tú. Y también, o sea, por lo menos me lo han dicho muchas veces alumnos míos, o sea, yo siempre estaba hablando demasiado en mis clases, o sea, ya los que me han escuchado hoy por primera vez lo van a imaginar, pero sí creo que yo siempre estaba abierto y muchas veces me ha acontecido que en una sesión de seminario, en un trimestre o semestre de seminario, la cosa más importante, más inteligente que ocurriera podría ser de un alumno, a lo mejor de un alumno de primer año. Y yo siempre quería estar abierto para eso. O sea, en este sentido, eh, yo tengo una abertura, un instinto igualitario y de hasta rituales que presuponen desigualdades o honores, no me gusta mucho, o sea, me dan vergüenza. O sea, he recibido un par de doctorados honoris causa en mi vida, me ha encantado cada vez, estoy muy orgulloso, pero el mismo ritual me causa problemas, ¿no? Porque para un momento estás ahí con la jerarquía social que no me gusta. Pero, en todo caso, uh, quiero decir que, bueno, más una cosa también, o sea, el siempre tan condenado Trump, yo creo que el efecto que tiene, la resonancia que él tiene entre grupos de la población americana, los más pobres. Hay un populismo en Trump que encuentro positivo. O sea, si él realmente se identifica con esa gente, no. Pero él tiene un sentimiento de que lo que aquellas personas necesitan más grande que algunos de los grandes intelectuales de izquierda que utilizan, como yo, con grandes conceptos y con gran complejidad, programas políticos, que la gente interesada no ni les interesan ni lo captan, ¿no? O sea, en ese sentido, quiero decir que encontramos muchas veces, o sea, efectos de igualdad que me son simpáticos en lugares políticos, en zonas políticas, que la famosa izquierda I mayúscula excluye completamente. Bueno, en mis seminarios y algunas veces en la retórica de Trump. En todo caso, que de nuevo de un impulso existencial primario, lo que me interesa realmente es la desigualdad, empezando con género, ¿no? O sea, ¿cuántos géneros haya? O sea, pues nada, más de dos, muy bien. O sea, cuántos más mejor y cuántos más matices y por eso, pues, como más matices de vida existenciales, más matices de opiniones, más posiciones.
todo eso mejor. Y también, o sea, por ejemplo, en un proceso intelectual. O sea, yo creo que un proceso intelectual para mí no es un proceso que debe llevar a una solución. O sea, una vez que llevamos a una solución, siempre está un momento aburrido. Recibimos una medalla de oro o un cheque más grande, pero realmente se acaba el proceso. No, yo creo que nuestro desafío, nuestro mérito más grande es producir complejidad, producir más maneras de ver el mundo. O sea, si me preguntan si tengo razón con ese libro Silicon Valley, pues no lo sé. Claro que cuando escribes un libro siempre quieres tener razón, pero sobre todo me parece interesante si alguien dice, pues yo no estoy de acuerdo, pero eso sí me lo hace, me da un impulso, me hace volver a pensar una cosa, ¿no? Entonces, eh, tener por lo menos en espacios limitados, y yo creo que en espacio limitado, tanto el espacio académico como el espacio de una discusión, como nuestra discusión, son lugares de producción de complejidad. Y complejidad no se pregunta sin libertad. Y finalmente con todo eso, también en un sentido menos intelectual, más banal, cuanto más viejo me hago, más quiero libertad. En sentido, no quiero nadie decirme cómo me tengo que llevar el día. Como estoy completamente de acuerdo con la gente que dice que no debemos tener una normatividad sexual. Yo quiero vivir mi vida sexual como yo quiero, pues estoy muy en favor. Y lo estoy también en formas de vida, o sea, en formas de vida excéntricas. Yo tengo muy poca cosa excéntrica, pero estoy siempre en favor de posiciones excéntricas. Claro que hay límites que podríamos discutir infinitamente, pero de nuevo, como primera reacción, tengo una simpatía para cualquier posición, cualquier articulación excéntrica, porque me interesa y porque me identifico con esa petición, no de una excepción, pero una petición de una concepción de vida no estrecha, una concepción de vida, y eso para mí es la palabra quizá europea más terrorista, donde el consenso es todo. No, no necesitamos siempre consenso, necesitamos un ambiente donde posiciones excéntricas pueden convivir, o sea, encontrándose mutuamente, no solo excéntricas, pero interesantes. Sí, estamos llegando más o menos al final del tiempo que nos habíamos planteado. Yo creo que ha sido muy interesante. Hay una declaración que haces también en la entrevista, que al final podría ser una conclusión a una pregunta, pero quiero que la contestes tú, de cómo vive un sabio como tú en el año 2020. Y te introduzco lo que tú ya apuntas en el libro. Dices que no renunciarías a nada por vivir un poco más y que tu clave de vida todos los días es la búsqueda de la intensidad. Eh, ¿Aprovechar el tiempo es el mejor consejo? Sí, o sea, tenemos claro también ahora en la pandemia, o sea, quizá podemos tomar la pandemia como el problema, o sea, y tú y yo nunca lo hemos discutido, así que no tengo ninguna idea cómo tú vas a reaccionar a eso. Pero en todo caso, o sea, yo, o sea, dada mi edad, yo dado mi estado de ex fumante, no tan ex, o sea, pertenezco al grupo de muy alto riesgo en la situación pandémica. O sea, todas las medidas que se imponen a la sociedad siempre deben decir que son medidas justificadas para proteger sobre todo personas como yo. Y sin ironía, eh, estoy agradecido para eso, veo la buena intención, veo también como el matiz ideológico de esto, pero todo bien. O sea, no creo que sea de mala intención, pero al mismo tiempo, eh, por lo menos para mí, o sea, la situación de mi mujer es más complicada, ella es diabética y tiene razón de protegerse más, y eso lo respeto porque la adoro y la quiero vivir con ella, pero en todo caso, y eso sí es provocador y problemático, tanto en Estados Unidos, con la mayoría en California, como en Europa. Um, Me estoy preguntando existencialmente si el número de vidas que estamos salvando
puede justificar a largo plazo la desintensificación individual de nuestras vidas. O sea, no estoy hablando de intensidad, yo creo que es una categoría que solo se puede vivir individualmente. O sea, tenemos una vida pues que yo sí encuentro, dije al principio que sí, o sea, nos defendemos más o menos, está bien, pero por protegernos mutuamente, por tener muy bajo el número, el porcentaje de los que están afectados por la pandemia, se mueren de la pandemia, estamos haciendo un sacrificio que se ha vuelto en este momento indefinido. Nadie ve el final del túnel y muchas personas competentes ya dicen que es una situación eterna, que es una transformación de lo que es una vida bastante profunda. Y si proyectamos que eso va a continuar para 10 años, 20 años, entonces vamos a tener una gran parte de la demografía de la población, que son gentes que nunca han visto una vida diferente, que nunca han visto que es una vida intensa realmente. Y por lo menos, o sea, yo no estoy en una situación de decidir. Personalmente, yo acepto ciertos riesgos. Si me muero mañana, pues no bien, yo quiero vivir, quiero vivir. Ahora, acabo de saber que voy a tener otro nieto. La primera que viene, quiero conocer a este nieto, quiero jugar con este nieto, quiero darle la introducción a este nieto a fútbol americano, que me gusta aún más que el fútbol europeo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, no quiero sacrificar cada día el presente, la intensidad de cada día para un futuro que se me presenta como bastante blando, como bastante vacío, ¿no? O sea, eso yo creo que quizá tenga que ver con Avante, pero no tiene que ver con intereses políticos, que eso es una concepción individual. Quizá paradoxalmente se puede decir que tanto como aquellos imperios cuyo fin siempre se ha prognosticado, como el Imperio Romano, que después de su fin se ha prognosticado por primera vez en el siglo I, sobrevivió para más 500 años. Yo creo que lo mismo va a acontecer con el, entre comillas, Imperio Americano. Quizá también tiene un cierto valor individual. Los que no nos protegemos tanto, tenemos, como se sabe, biológicamente una situación más protegida de nuestro organismo individual. O sea, siempre cuando se me cae algo comiendo, lo como desde el suelo. Es un poco asqueroso quizá, tampoco nunca ha sido una estrategia en mi vida, pero sí, como acabo de decir un médico, sí, ahora en la situación pandémica me protege bastante bien. Y en este sentido, eso fue una metáfora, claro que sí, pero en este sentido, quizá una vida no completamente dedicada y puesta entre paréntesis para proteger la propia vida, la vida de otros, es una vida que nos fortalezca más para sobrevivir con intensidad. Bueno, yo creo que es una reflexión muy interesante. A nosotros, mencionabas Avante, nos interesan sobre todo las personas y ayudar a las personas a tomar buenas decisiones biográficas. Sep, espero que muy pronto podamos vivir esa intensidad en una presencia real Y en con Madrid, abrazo. en el auditorio, y que podamos festejar el coloquio que tendremos con tu presencia aquí sobre el libro, con un cóctel en la terraza y volver a disfrutar de esa vida intensa que seguramente ya muchos echamos de menos y que, bueno, pues haremos lo posible por volver a ella en cuanto se pueda y tenga sentido. Me gustaría que nos despidieras con una reflexión que nos ayude a afrontar pues, estos meses que nos quedan de, de virtualidad y de vida pandémica bueno, pues en la idea de que todo pasará o que no, que nos ayudes o que tener por lo menos lo que tú crees que nos puede ayudar más en este tiempo extraño que estamos viviendo.
Ya, bueno, en primer lugar, o sea, te quería agradecer. Al principio agradecí a ti, a René, para el impulso del libro, para el impulso de traducir el libro al español, también a Planeta. Ahora te quiero agradecer a ti personalmente, Santi, porque, por cierto, estábamos discutiendo eso un poco ayer, me han estado preguntas difíciles. O sea, en primer lugar, un ex profesor siempre agradece el tiempo, el espacio para hablar. O sea, yo debo admitir que es un poco horrible decir eso, pero me encanta hablar, me encanta hablar. O sea, me encanta preparar conferencias, como tú sabes, y dar conferencias sin manuscrito, pero bien preparadas. Pero me encanta también, o sea, ese desafío de preguntas no coordinadas, de ver lo que puede improvisar, improvisando, o sea, el acontecimiento del pensar. Y te agradezco eso, yo me lo he pasado muy bien, intensamente bien, precisamente porque tenía realmente preguntas nuevas, preguntas difíciles, preguntas que eran desafíos, preguntas que no tenía una buena respuesta. O sea, um, esto en primer lugar sería ya una reacción, un poco una reacción a gente como tú y yo, o sea, gente que nos escucha, que es una gente que le gusta discusiones, de no dejar que nuestras discusiones y que nuestra vida intelectual esté completamente y plenamente ocupada de corona y COVID. ¿Eh? O sea, esta situación tiene, metafóricamente hablando, un paralelismo con el cáncer que se va expandiendo cada vez más y al final todo el espacio que tenemos en nuestros cerebros, pero también temporalmente, se dedica a pensar esto. Um, lo cual pienso, gracias a Dios no hemos pensado tanto en COVID, es mi experiencia un poco, que no lleva resultados interesantes. ¿Eh? Que no lleva resultados interesantes porque um, en primer lugar, yo pienso que no hemos conseguido en los más de medio año una base estadística para realmente captar el fenómeno. ¿Eh? O sea, si España está realmente tanto peor que los demás países en Europa, si se justifican las medidas políticas, todo está basado en estadísticas, pero las bases estadísticas de país en país son muy diferentes en Estados Unidos, muy diferente en mi distrito, en mi Santa Clara County, aquí de Europa, etcétera, etcétera. En segundo lugar, no hay una estrategia mundial para luchar con el fenómeno. En tercer lugar, que aunque parece que estamos bastante cerca de tener una vacuna, pero el fenómeno, este virus en específico, todavía científicamente no está muy bien descrito, no se sabe exactamente lo que pasa cuando este virus se disuelve. Así que quiero decir que como estamos tan lejos de captar el fenómeno como nosotros. Yo creo que ni tú, Santi, ni yo, ni con los que nos escuchan, somos entre aquellos que podemos captarlo, no invertir todo el tiempo en pensar esto, que las discusiones que producen me parecen bastante aburridas y finalmente existencialmente, o sea, dedicar nuestra vida intelectual a cosas, o sea, te lo he dicho, o sea, yo recién he acabado una traducción al alemán del oráculo manual de Gracián, que no tiene nada que ver con COVID, pero en ese tiempo es una cosa que he hecho, una cosa increíblemente difícil, una cosa que me pareció válida para mí, que me fascinó, que estaba en cosas así, o sea, cosas y leer, no sé, árabe medieval de al-Andaluz o dedicarnos a la poesía de Lorca, cosas que no tengan que ver con eso. Finalmente, y más existencialmente, um, yo creo que en la situación COVID estamos más en nuestra esfera de familia, o sea, puede ser familia de esposos y con hijos o con nietos, como en mi caso, también familia en otro sentido, o sea, sociabilidades relativamente pequeñas, hay una cierta tendencia de que vayan emergiendo ciertos rituales. Por ejemplo, en nuestro caso, mi familia, o sea, estamos cenando juntos muchos más días por semana, tomamos más tiempo y tenemos conversaciones de una forma diferente. Yo, por ejemplo, creo que he conocido mucho mejor mis dos hijos más jóvenes de cuatro que tengo, o sea, tengo 29 y 31 años, porque hablamos más. Les veo de una forma más compleja,
paso más tiempo con ellos, que es un tiempo que, no, bueno, en otros momentos estoy viajando, me encanta viajar, pero también de ver y de aprovechar en sentido de intensidad existencial, de cosas nuevas que están emergiendo, de espacios nuevos que se están articulando, um, quizá hasta desarrollando ciertas ventajas para una discusión a distancia como la que hemos tenido hoy. Yo estoy echando de menos una discusión viva, una discusión que se acaba con un vaso bueno de tinto. Yo no soy muy de cerveza, ya sé que mi primera bebida siempre es una cerveza, a pesar de haber nacido en Baviera, país de cerveza. Pero en todo caso, ver que eso puede tener. Así que te agradezco eso, Santi. A pesar de que se habla positivamente de Corona, espero que nuestro próximo evento y muy pronto sea presencial. Muy bien, pues muchísimas gracias y con la fuerza que podamos te vamos a dar un fuerte aplauso. Luego un aplauso a vosotros. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos.